entender el mensaje de la Escritura, porque por ejemplo tú te detienes a leer Isaías 45 y la versión Dios habla hoy del 1500 dice que el Señor confía una misión a Ciro. Pero cuando uno se detiene se da cuenta que Ciro no solo era el nombre de un rey, parece que Ciro también tenía otra connotación en la Escritura. Es decir, Ciro tiene tres connotaciones. Tiene la connotación de un rey directamente, también tiene la connotación que se da en Isaías 14, Ezequiel 28, pero también tiene la connotación de un mensaje que tiene que ver con el día de hoy. Entonces el Señor le dice a Ciro: el Señor te consagró como rey, te tomó de la mano para dominar las naciones y desamarrar a los reyes. Desamarrar a reyes. Aquí habría que detenerse, porque cuando vas al Nuevo Testamento, la impresión de Pablo es que nosotros somos reyes y sacerdotes. Aquí no está hablando la Escritura de los reyes que gobernaban en su momento, aunque ese era un mensaje que normalmente algunos ni siquiera lo entendieron, pero aquí hay una connotación que hay que detenerse, porque dice: el Señor abre puertas delante de las ciudades sin que nadie pueda cerrárselas. Ahora le dice en el verso 2: yo iré de delante de ti. Esta promesa o esta palabra no solo es la palabra directa sobre una profecía. Este es un extracto profético para alguien que se detiene en el camino y escucha al Señor decir: yo también iré delante de ti. Porque algunos de nosotros hemos pasado por carreteras peligrosas, hemos sido amenazados de muerte, algunos hemos tenido dictámenes médicos catastróficos. Algunos de ustedes que me están mirando y nos están escuchando en esta hora están en medio de una hecatombe. Es como si el Señor sustrajera las palabras y te las pone afuera, las saca del relieve y te dice: yo iré delante de ti. Derribaré, oiga bien, derribaré las alturas. Derribaré las alturas. Aquí la Reina Valera dice: quitaré los montes. Pero aquí la palabra alturas tiene que ver con el raquia, tiene que ver con los lugares donde gobiernan los seres celestes. Y entonces Dios se detiene aquí y dice: romperé las puertas de bronce y haré pedazos las barras de hierro. Yo te entregaré tesoros escondidos, riquezas guardadas en lugares secretos. Y de pronto Jesús dice en Mateo, que dice que los tesoros del reino solo son para los hijos que han sido engendrados en el reino. ¿Qué quiso decir Dios con esto? En estos días hice un de repente y hablé de David. A mí me parece que nos vendieron la idea al revés y nos contaron la historia incorrecta, porque toda la vida nos dijeron, casi siempre cuando se le da clase a los niños en lo que tradicionalmente se llama la escuela dominical, se habla mucho de la historia de David y Goliat, y que era un muchachito y entonces ahí está una canción de David y Goliat que yo la cantaba porque fui maestro de niños. Entonces nos cuentan la historia de un niño que vence a un gigante, pero cuando tú te vienes a la Escritura y te detienes por un instante y te das cuenta que cuando David le corta la cabeza a Goliat, que era el último rey de los Nefilim. Los Nefilim aparecen en el capítulo 6 de Génesis. Y le corta la cabeza y él decide transportar la cabeza hasta Jerusalén y ponerla en un monte que se llamaba el monte Moriah, que es el mismo monte de Génesis capítulo 22, donde Dios le dice a Abraham: vete a la tierra de Moriah y en uno de los montes que yo te mostraré, ofrece a tu hijo. Ofrece a tu hijo. Y es interesante, y abro un paréntesis porque me acordé de esto, te lo iba a enviar en la madrugada. Cuando Isaac va con su papá, él dice: vamos a ir a adorar y regresaremos.
Quiere decir que la adoración implica sacrificio. No se adora solo cuando las cuerdas vocales están muy bien, cuando el diafragma funciona bien, cuando estoy de buen café, decimos en Costa Rica. No se adora. Parece que el sacrificio de alabanza tiene que ver con las imposibilidades de un humano que decide adorar lo divino. Y entonces me llama la atención porque es en ese mismo monte que ponen la cabeza del gigante. Tengo el dato, la cantidad de personas que se necesitaron para transportar esa cabeza. No era como la Reina Valera lo presenta, un tipo de 3 metros, eso es mentira. No era de 3 metros. Se cree que los Nefilim tenían entre 17 a 20 y pico de metros. Eran gigantes, gigantes. Y este hombre que está aquí cortándole la cabeza, que no era lo que nos han vendido a nosotros. Isaías 51, sí, era el hijo fuera del hogar, en pecado me concibió mi madre, sí. Era el niño que tenían pastoreando ovejas. Era el que no sacaban porque solo sacaban Eliab, Abinadab y Asama, que eran los chicos que calificaban para el ejército. Creo que no es real eso. Porque la escritura enseña que cuando Samuel llega, Isaí, según la Copta, que es una versión antiguísima, la Copta dice que Isaí lo esperaba. O sea, la visita del profeta no era una visita que llegó así como por venir. Porque la escritura en la Copta dice, estaba esperando que vinieras a casa. No dice, como dice la Reina Valera, y el profeta llegó a la casa de Isaí y mandó a llamar a sus hijos. Y entonces, si usted lee la escritura, dice que ni una sola palabra que sale de la boca de Samuel cae a tierra. Sin embargo, aquí hay 3 veces que Samuel se equivoca. Pero parece que hay dimensiones proféticas donde Dios no toma muy en cuenta algunos errores. Pero aquí hay 2 errores proféticos gigantes. Permítame y ayúdeme usted con la cámara porque me voy a mover. Me parece ver a Isaí. Me parece ver a Isaí aquí quieto. Me parece ver a Isaí moviéndose. Y me parece ver a Isaí donde tiene a sus 3 hijos. Está Eliab, Abinadab y Sama, que son unos tipos altos, bien parecidos. Y me parece ver a Isaí porque la idea que da David Ben Gurión, que es un tipo interesantísimo junto con Josefo, es que Isaí no está conforme. Porque Isaí sabe que habrá un profeta en el tiempo del Eterno que visitará su casa. Pero Isaí sabe que la palabra no es para ninguno de esos 3. Y la idea que da Ben Gurión es que Isaí está aquí mirando. Y Isaí tiene esa cosquilla. Y me parece que lo que le pasa a Samuel es lo mismo que pasa hoy. Donde se le dan profecías a la gente que no es la gente correcta. Y usted ve, oye profecías sobre fulano y sobre fulana, y usted dice en su corazón, pero esa persona no califica para eso. ¿Cómo se puede decir una tontera de esas? Parece que se está ungiendo a la gente incorrecta. Y cuando se unge a las personas incorrectas, entonces se aborda todo un plan generacional. Isaí está aquí. Y entonces ve al profeta equivocarse vez tras vez. Hasta que hay un momento en que el profeta pregunta, yo sé que esta es la casa donde yo tenía que venir, pero creo que me equivoqué. Porque el profeta ha escuchado a Dios. Me parece ver al profeta temblando. Y le pregunta a Isaí, ¿te queda algún otro hijo? Entonces Isaí abre su boca según la Copta y le dice, sí, yo tengo uno, pero es especial. A este yo lo he guardado. A este lo tengo en un lugar diferente. Este no es igual a ellos. Este no califica para ir al ejército. Porque este nació para algo distinto. Yo lo pude ver desde que él venía en camino.
No sé qué hay con esos benditos muchachos que nacen como si fueran bastardos. La Biblia está llena de gente rara. La gente como Jabes de Galaad, que le pusieron Jabes para maldecirlo, y de ahí nace la generación más grande de profetas de toda la Biblia. La Biblia habla de seres que nacen en momentos donde no debieron de haber nacido. Nacen de vientres estériles, Juan el Bautista. Nacen de relaciones difíciles. La Biblia habla de cosas extrañas que uno se detiene por un momento. Por eso hablé de Isaías 45. Y entonces abre su boca Isaías y le dicen, ¿dónde está? Lo que la Reina Valera dice es que él era un pastor de ovejas. La copta no dice eso. La copta dice que él había sido escondido. Parece que hay una generación que ha sido escondida por Dios. Es como la generación, cuando uno lee en la Reina Valera, en el libro de los Reyes, que dice que Jezabel perseguía a los profetas y dice que habían escondido 50 profetas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo una bruja puede llevar al punto de que tengan que esconder a los hombres de Dios? Y entonces te vas y escudriñas y dices, no es real lo que se dijo. La idea de la Biblia era que fue Dios el que los escondió a ellos para un momento diferente. Escuche esto. Parece que hay hombres que nacen con un designio distinto. Y el designio está por encima de lo que la gente piensa. A este no lo había preparado nadie. Cuando uno lee la escritura, dice que cuando David llega, dice que era hermoso. Es que es tremendo, ¿eh? Dice que tenía los cabellos. El tipo venía peinado. O sea, había sido preparado para ese momento. Cuando él llega, dice que el profeta lo mira. Y el profeta se da cuenta que no está delante de cualquier persona. Porque ya había un rey llamado Saúl, del cual de los hombros para arriba nadie era más alto que él. Pero Saúl había dejado al rey Agab vivo y decidió no matarlo para hacer un negocio. Y había agarrado las ovejas y había agarrado una gente de los ceneos para cobrarles impuestos y les había perdonado la vida. Y Dios miró eso como una ofensa. Y el profeta le dijo que el reino le sería cortado. Ahora Dios le dice, vete a la casa de Isaí. Cuando uno lee la copta, le dice, vete a la casa de un hombre que te espera hace mucho tiempo. Para mí esta historia es extremadamente emocionante, porque a mí me explicaron que la historia de David y Goliat era una historia para contarle a los niños. Pero parece que no era cierto. Esta historia es mucho más profunda. Porque a David se le revela que la cabeza de ese gigante hay que transportarla hasta el monte Moriah. Es el mismo monte donde Abraham iba a ofrecer a su hijo. Es el mismo monte donde al poner la cabeza del gigante ahí, ahora nunca más el monte se vuelve a llamar Moriah, sino que ahora se llama el lugar de la calavera o el Gólgota. Y cuando hombres, qué sé yo, gente muy importante como Ron Wyatt es un arqueólogo cristiano famosísimo. El tipo hizo un estudio. Dice que cuando a Yeshua lo ponen ahí en el madero, no en una cruz, que estoy aburrido de explicar eso, pero hay cada cabezón, hermano. Que Dios los bendiga. O se muden a otro planeta pronto. De aquí ya no lo soportamos. Murió en un madero, no en una cruz. Eso es un cuento del dios Talmuz que inventaron los griegos y los romanos para una adoración de un demonio. Cuando él está allí en el madero, dice Ron Wyatt en los descubrimientos arqueológicos que cuando el madero es metido, literalmente, conforme los años, la cabeza que había sido puesta así, entonces la cabeza se movió y cuando meten el madero literalmente se clava donde la piedra misma había entrado en la frente del gigante.
¿No será que aquí hay algo mucho más grande? ¿No será que esta no es la historia de un muchachito que mata a un hombre grande? ¿No será que esta no es la historia, como lo cuenta la Reina Valera, de que había un paladín? Este no era un paladín, este era un rey. Este era el último de los hijos de Anac. Este era un rey que era un gigante poderosísimo. Cuando él se va a enfrentar a David, la palabra que le dice David no es: tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. No lo dice eso. La versión es antigua. La versión antigua dice: tú vienes contra mí con el poder de una simiente que viene desde los tiempos de la serpiente. Tú tienes la capacidad de quererme herir en el calcañar, pero hoy yo te cortaré la cabeza, porque tú eres el último de los reyes gigantes que ha habido en esta tierra. Cuando David se enfrenta a eso, David sabe que él no se está enfrentando a un hombre normal. No está peleando carne contra carne. Se están peleando poderes espirituales de altas envergaduras. Se están peleando dimensiones muy elevadas. Escucha esto. Para mí, el gran reto es sacar una generación que conoce mucha Biblia, pero no conoce el mundo espiritual. Ese es el gran reto. El segundo reto es transformar experiencias espirituales en momentos eternos. Si nosotros logramos hacer eso, yo creo que aquí va a haber otra cosa. Número 3. Yo creo que Dios está en todo lado, pero no en todo lugar está la misma densidad. Y apréndase la palabra densidad. No en todo lugar está la misma densidad de Dios. No queremos que la gente se convierta para que la comunidad cambie. Hermano, hay iglesias que están más endemoniadas que la misma comunidad. Escucha esto. Uno de los grandes pecados de la iglesia es que sacamos a la gente de la cárcel del mundo, la cárcel, entre comillas, de los vicios, de los pecados, llámeles como les quiera llamar, capitales y no capitales, los pecados de omisión o los de comisión, como los quiera llamar, y los traemos a la cárcel de la iglesia y lo metemos en una cárcel de religiosidad, que si no se pone una mantelilla en la cabeza, la mujer no puede orar, que si el hombre no hace esto, no puede hacer aquí. Yo conozco gente que se baña hasta con camisa manga larga porque creen que eso es santidad a Dios. Conozco personas que creen que si se depilan, eso es pecado. Entonces usted ve personas que no serían capaces nunca de ir al cine, porque si van al cine con su esposo, sus hijos, la religión dice que eso es del diablo. Si ven a una mujer que se viste un poquito bonito, dicen que esa mujer es una mujer orgullosa, que es vanidosa, que es aquí, que es allá, porque parece que se sacó a la gente de la cárcel de las tinieblas y se le puso en una cárcel peor, una cárcel donde no se puede opinar, porque no se le puede cuestionar al apóstol lo que dice, porque el apóstol es más santo, casi que el apóstol es como el quinto ser viviente que está postrado allá delante del Padre. Entonces la cárcel de la religiosidad es peor. Le voy a decir algo, y oro a Dios para que alguna gente, si se quiere ofender, se ofenda. Yo prefiero las cadenas del mundo que las de la iglesia, hermano, porque de las del mundo yo me puedo salir en el nombre de Dios, pero de las de la iglesia no me las puedo salir, porque me dicen que me pueden matar en el nombre de Dios. Y las cárceles que ha construido la iglesia son tan grandes que se agarra un hombre predestinado como David, y Saúl, que es un fracasado, le quiere poner su armadura, porque a Saúl no se le ha revelado que ese que viene allí no es el muchachito que lleva los panes y los quesos. A él no se le ha revelado que ese no es el hijo de Isaí. A él no se le reveló que sobre ese hombre no posa el Espíritu de Dios, porque Samuel volteó un cuerno y lo trajo lleno de aceite. La copta dice que fue visible la gloria que ya había sobre David. Es decir, a David lo ungió el mismo Dios y lo preparó para esto. Algo tenía este David
Que cuando usted lee el libro de Lucas o el Evangelio según San Lucas, dice, hablando de Jesús o de Yeshua, dice que Él tomará el trono de David. ¿Y qué tiene este David? Que la Escritura dice que uno de los momentos de adoración más cumbres de la historia es que se restaurará el tabernáculo caído de David. Entonces el problema es que la religión que es representada por Saúl quiere que tú pelees con las armas que no le funcionan a ellos. La religión quiere que tú tomes lo que a ellos no les sirve. Y donde ellos fracasaron quiere que tú ganes. Porque no lograron entender que tú no perteneces a la simiente de la serpiente. Porque la simiente de la serpiente para lo único que sirve es para hablar. Sin embargo, David entiende que él pertenece a una simiente que va por encima. Por algo toma la cabeza del gigante y la traslada a Jerusalén. ¿Cuántos gigantes habían muerto? Muchos. Porque solo a este se le corta la cabeza y porque solo a este se le traslada hasta Jerusalén. Y en el monte donde un día Abraham iba a sacrificar a Isaac, ahora se pone la cabeza y ahora el monte se llama el Gólgota. Es una palabra compuesta. Escuche, porque esto para mí es fuerte. Donde hay densidad, la historia es alterada. Donde hay densidad, la historia es alterada. No buscamos salvar gente perdida. Lo que buscamos es recuperar gente que un día fue santa y perdieron la capacidad de conciencia y se volvieron de donde nunca debieron de haber salido. Por eso es que la epístola a los Hebreos dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Eso lo dice el capítulo 2 de la epístola a los Hebreos. Y esto es importantísimo porque el planeta está lleno de gente que ha oído demasiado. El problema es que no se atiende. Estamos repletos de oír cosas, pero no de diligencia, porque la diligencia ha hecho que los hombres fracasen o avancen. Usted no ha visto que cuando los productores de las películas están preparando una película, usan una palabra en inglés, no sé cómo se pronuncia correctamente, pero se usan los trailers. No sé si se pronuncia así. Los trailers. Los trailers son como los avances. Entonces a usted le empatan cosas y uno tiene que ser bien bobo para pensar que la película es buenísima, porque los trailers es como copilar pedacitos y los pegan. Pero tú no has visto la película completa. Eso es como que un profeta llegue y te diga una profecía poderosísima. No, esos son los trailers. La película completa es que hay momentos en que te sentirás solo. La película completa es que hay momentos que serás rechazado. La película completa es que por más gloria que tú tengas, igual a David, te van a perseguir por 13 años. La película completa es que aunque tú estés ungido, el hombre que al que Dios le aquietó el demonio mientras tú ministrabas, ahora decide matarte. O sea, la película completa no son los pedacitos de los trailers, los avances. La película completa dice que en este camino habrán momentos en que tú tendrás que decidir entre Dios y tu propia vida. Es que yo tengo todo planeado para irme, no sé para dónde iba Dani, a Cancún, no sé para dónde iba. Pero en la madrugada Dios me apretó y Dios dijo: rompe los boletos de avión, no vas para ningún lado. Y Dios dice: si tú me obedeces en esto, porque el trailer es estarse asoleando allá en la playa. La película completa es estar postrado en tu casa
Porque esa parte de la película es la que no te cuentan a ti, es la que no te dicen. Y la parte que no nos dicen es que para alcanzar dimensiones hay que morir. Hay que morir. Oro a Dios para que usted pueda entender esto. Aprenda este principio. El poder no está en el nombre. Hay gente que dice, hermano, menciona el nombre de Jesús. Ponlo por ahí, mi amor. O ahí en esa mesita puede ser, quitamos esa cosita que está ahí. Gracias. Catherine estaba vestida de gala y de pronto iba, hay que cocinar. Se quitó los atuendos y se puso ropa de militar. Esa Catherine es una bendición como de aquí a la China. El poder no está en el nombre. El poder está en la densidad y en la dimensión de la revelación que esa esencia trajo a tu existencia. Los hijos de Seba dijeron, en el nombre. No. Los demonios se rieron, se burlaron, los mandaron desnudos para su casa. Tenemos una iglesia que conoce demasiados versos bíblicos y no le funciona. Porque no tiene que ver con el aglutinamiento de conocimiento, tiene que ver con la densidad de la revelación que tú manejas. Oro a Dios para que usted me escuche en esta hora. Escuche esto. No es poder decir frases, porque si eso fuera así, entonces decir abracadabra también funciona y no funciona. Porque el problema es que nos vendieron los avances, nos vendieron los trailers de la historia. ¿Sabe qué dice la copta? Y eso me hizo llorar. La copta dice que Isaí, cuando ve a Samuel a punto de derramar aceite sobre cualquiera de sus 3 hijos, la copta tiene una anotación en letras chiquitas que me di la tarea de traducirla porque yo soy ignorante de muchísimas cosas. Y dice la copta que Samuel estaba a punto de hacer algo, Isaí estaba expectante. Isaí decía, ¿será que tengo que esperar más? Hasta que vio que la mano se detuvo. Y de pronto ve que la mano se vuelve a inclinar. Isaí aquí, hasta que ve que se detiene. De pronto ve que él intenta por 3ª vez. Pero Isaí no tiene la autoridad para contradecir a un profeta de una envergadura como la de Samuel. Entonces prefiere guardar en silencio. Y me llama la atención porque el mismo verbo que se usa ahí es el mismo verbo que se usa en el Nuevo Testamento cuando dice que María guardaba todo en su corazón. Ahí está la palabra prudencia pegada. Y entonces dice que cuando David llega y Samuel lo unge, la copta dice que Isaí lo abraza y le dice, para esto fuiste escogido. Tu camino estará lleno de lágrimas. Tu camino estará lleno de dolor y de angustia. Pero aprende esto. Quien le reveló a David el Salmo 23 fue Isaí. Dice que Isaí le dijo, pero aprende esto. Tú serás rey para Israel, pero serás oveja para tu padre. Ahí nace el Salmo 23. ¿Usted sabía que las ovejas son prácticamente ciegas? ¿Son prácticamente sordas? ¿Usted sabía que las ovejas literalmente escuchan es por las patas? ¿Ah? Literalmente escuchan. Eso es interesantísimo. Algún día voy a desmenuzar esto. Ellas se comunican a través de sonidos. Y me llama la atención porque hay un momento en la Biblia profético donde Dios le habla a un profeta y el profeta dice que se escucharán pisadas en las copas de los árboles. Parece que también Dios se comunica.
No sé si los tengo enredados, esa es la idea, hermano. ¿Qué le parece? ¿Qué miraría la mujer que tocó a Jesús en el talí? Lo que le tocó fueron las mechitas esas ahí. Ella no le dijo, ella le dijo, Señor, ¿qué se le reveló a la cananea, a la sirofenicia? ¿Qué se le reveló? Yo me pregunto, Dani, Lili, los hermanos, ¿cómo sería saber en qué pesaba Daniel? ¿Cómo sería la vida de Isaías? A mí esos tipos me tienen emocionado. Yo el día que llegue a la boda del Cordero, yo me voy a sentar con esa gente, man. Yo voy a buscar a un tipo como Pablo y yo le voy a decir que me explique así la epístola a los hebreos, porque yo le entiendo en parte, pero hay cosas que no las entiendo. ¿Cómo sería pasar un día con el profeta Eliseo? ¿Cómo sería sentarse y escuchar a Pablo orar? ¿Cómo sería? A mí me llamaría muchísimo la atención. Me llamaría muchísimo la atención. Por eso cuando alguien dice, es que yo quiero un matrimonio cristiano, es que me quiero casar con un siervo de Dios, la mayoría de gente ni siquiera sabe lo que quiere. Porque ven a un hombre ahí en un púlpito, en un altar, lo ven cantando, lo ven adorando, eso no quiere decir que ese hombre es un siervo de Dios. Habría que entrar a la intimidad del corazón de ese hombre para saber quién es ese hombre cuando no está en público. Es que yo quiero hijos que se parezcan a tu densidad o se parezcan a la densidad del Padre. ¿Quieres un matrimonio donde tu marido o tu novio o tu no sé qué cosa te chatee todo el día? Estoy pensando en ti. Perdónenme las mujeres, pero a las mujeres les gusta esa estupidez, hermano. Mi amor, es que, y si usted no le escribió, dicen, es que usted no piensa en uno, porque usted busca densidad humana. Cuando usted busca densidad humana, por eso las cortes están repletas de divorcios. Porque la densidad no tiene nada que ver con este mundo emocional. Escucha esto. Escucha esto. Hablamos demasiado de la familia. Amén, 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 amén. Y yo no tengo nada en contra de la familia. Gloria a Dios por la familia. El problema es que aquí hay un texto que si lo podemos arrancar, lo arrancamos. Pero este texto dice que el que no deja mujer, hijos, padre y madre, por él, no es digno de él. O sea que hay momentos donde la familia sale sobrando y hay que tomar la densidad del reino de Dios. Hay momentos. Lea la Biblia. Si usted lo encuentra, yo lo invito a comer a la limonta. Anoche fuimos a la limonta, gloria a Dios. Salí muerto de risa de la limonta. Llegó un viejito ahí, un gringo así, con la gorra metida así como para que nadie lo viera, con una muchacha así, toda operadita así. La muchacha entró adelante porque claro, es una muchacha que es sexo servidora. De pronto al tipo lo llamaron, debe decir la mujer que lo llamó. Entonces el tipo se salió de allí y yo me puse a pensar, qué desgracia más grande vivir de esa manera. Qué ruina más grande que tener que andar pagando porque tienes una crisis en tu existencia y la cosmovisión de tu realidad es tan pobre que lo que tienes son fantasías sexuales. Esta gente pertenece a la simiente de la serpiente. Este es el tipo de gente. Y peor la muchacha. Pues se imagina lo que es darle un beso a ese viejito, hermano. Usted se imagina lo que es acostarse con ese hombre por
2 billetes de $100 o 3, o aunque fueran 50,000. Usted se imagina lo que es una mujer que levanta un OnlyFans y le enseña sus partes íntimas a alguien por $5. No necesito tomar ni Gravol ni Dramamine. Yo me vomito sin necesidad de esa vaina, hermano. O sea, usted se da cuenta que hay una simiente. Estaba examinando la Biblia, que David es ungido y literalmente sacado de su casa. ¿Cuántas veces Isaí se detuvo en el camino a saber: tengo 3 hijos en el ejército, eso me da un mérito grande, pero tuve uno que nació para ser rey? Ese venía predestinado, ese era diferente, que es hijo de una relación que no era muy buena y que seguramente lo veían mal, sí, pero parece que papá lo ocultó, lo ocultó y lo enseñó a ser hombre. Porque qué desgracia, como decimos nosotros en Costa Rica, hay unos mamulones así, hermano, mamulones, hermano. Mamulones es como que es un mulo grande, hermano. Unos tipos grandotes, hermano, con barba, con bigote, hermano, metido debajo aquí de los zapatos del papa, del tata, de la mamá. Dios reprenda al diablo, hermano. Este había sido preparado. Su padre le dijo en su cabeza: usted no es cualquier cosa, por eso no lo meteré en el ejército. No. Usted no califica para esto. La Reina Valera dice que David llevaba quesos. La Copta dice que David llevaba buenas noticias. Buenas noticias. David no era el jalador de queso, David no era el pastorcito, David no era, cuando la escritura dice que se enfrenta al león, que se enfrenta al oso, la Copta dice que David se había enfrentado a poderes del infierno, se había enfrentado al inframundo, se había enfrentado a príncipes, lea la escritura. Los humanos no se enfrentan literalmente a príncipes. Los humanos, los únicos que aparecen en la Biblia enfrentándose a príncipes son arcángeles. Miguel se enfrenta a Luzbel. Los príncipes, el príncipe de Persia, el otro. Samael se enfrentan, y los humanos, pero este David había sido preparado por Dios. Y había sido moldeado. ¿Cuándo vuelve a ver a su familia? Seguramente no. Ese es el problema de los predestinados. Que los predestinados a veces no oímos mucho, a veces nos faltará la vista. Igual como Pablo, que parece que tenía problemas en los ojos. Y a veces lo único que oímos son las pisadas del Rey. A veces lo único que mientras oramos lo escuchamos cuando llega a la habitación y está contigo. A mí nadie me puede decir que eso no es así. Le puedo decir delante de Dios que yo he escuchado la voz del Señor 3 veces, pero he escuchado sus pisadas demasiadas veces. Yo he caminado por lugares donde literalmente caminé solo, con amenazas de muerte. Si usted llega a esa ciudad lo matamos. Y yo caminé y de pronto me quedé como en un éxtasis y vi quienes caminaban a la par mía y me di cuenta que la sombra del Altísimo no es como lo que yo entiendo por sombra. La sombra es una cosa mucho más violenta que eso. Y cuando me detengo aquí, por eso Pablo le dice a Teófilo, le dice, oiga lo que le dice. Por eso Lucas le dice a Teófilo y le cuenta la historia de Hechos, capítulo 28, verso 30 al 31, y le dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios
y enseñando acerca del Señor abiertamente y sin impedimento. ¿Sabe quiénes estaban molestos en Roma? ¿Sabe quiénes habían mandado apresar a Pablo? Los judíos. Nunca los romanos decidieron tocarlo. Escuche esto. Esto es para usted. Porque yo tengo problemas cuando oigo los profetas modernos. Yo le vine a hablar a alguien. Si tú le viniste a hablar a alguien, no le viniste a hablar a nadie. Porque tú no sabes ni siquiera a quién le vas a hablar. Los profetas bíblicos son exactos. Esto dice Dios para usted. Dios le habla a Nínive esto. La mujer de Lot no quedó hecha una estatua de sal porque miró para atrás. No, quedó hecha una estatua de sal porque se devolvió a Sodoma y Gomorra. Es muy diferente devolverse a mirar hacia atrás. Ahí el verbo es totalmente distinto. Escuche porque esto es así. Y aquí se enfrenta Pablo. Y se enfrenta Pablo a los judíos. Se lo voy a leer. Verso 17, capítulo 28 de Hechos. Aconteció 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en mano de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar. Los romanos querían soltar a Pablo. Los impíos querían soltar al hombre de Dios. Los que no lo querían que lo soltaran eran los judíos. Parece que los judíos también son jodidos, hermano. Y entonces dice Pablo: pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. ¿Quién era César? Se dice que de los últimos 13 Césares eran transvestis. Y se cree que este también tenía problemas de incesto. Oiga bien esto. Así, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado mal de ti. Pero en el verso 22 sueltan la cizaña: pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, aquí Pablo ya es tomado como un falso, que lo que él ministra es considerado una secta, falsa doctrina. Y Pablo dice: tengo unas cadenas que no me las quito porque creo que hay esperanza para Israel. Oiga qué violento lo que Pablo dice. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de el Señor, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oídas oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. O sea, si ustedes no quieren oír, los gentiles oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí, y Pablo permaneció por 3 años en una casa alquilada. ¿Dónde? En Roma. Porque Roma era
el imperio más violento que había. ¿Y por qué Roma no lo echó? ¿Por qué Roma no lo echó? ¿Por qué? Porque la cárcel más grande la construyen los religiosos, no el mundo. Uf. Hasta ahí podríamos estar ya pagos, hermano. Voy a soltar una bomba ya para irnos, hermano. Tengo como ganas de seguir predicando. Tengo demasiado material. Entonces me falta esta paginita, esta otra. Me falta esta otra. Y terminar con esto que empecé de Isaías 45. Y como el vuelo sale hasta las 12 de la noche, podemos quedarnos un ratito más. Para Miami, que conste. ¿Alguien está aquí todavía? Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Dios les bendiga, Dios les guarde en este maravilloso día que Dios nos ha brindado. Queremos primeramente agradecer a Dios la oportunidad que nos brinda de como siempre llegar hasta ustedes, y luego a cada uno de ustedes por ese gran apoyo incondicional que nos han mostrado a través de este canal Impacto de Vida. Un canal que lo creamos con justamente el propósito de llevar estas palabras de Dios nuevas a cada una de sus vidas, de sus corazones, de sus hogares y de sus regiones. De verdad agradecemos de manera formal a todos ustedes, todos sus hermanos de América Latina, el Caribe, Norteamérica, también desde Europa. Agradecido de todos ustedes, en verdad, por este gran apoyo, y que de verdad damos gracias a Dios también por ser ese instrumento que Dios uno de esos instrumentos que Dios ha levantado para llevar estas palabras de Dios frescas a cada una de sus vidas, a cada uno de sus corazones y sus almas. Así que muchísimas gracias le damos a todos ustedes. Estamos más que agradecidos de esa oportunidad, y como siempre, mis amados hermanos, no debemos dejar de mencionar lo bueno que Dios ha sido con cada uno de nosotros. Una pequeña sugerencia, un pequeño consejo, mis amados hermanos, y es que tratemos de afirmarnos cada día más en este camino. Recordemos que tenemos un enemigo que no duerme, tenemos un enemigo que día tras día no descansa, tenemos un enemigo que día tras día está planeando en cómo hacernos caer y en cómo derrotarnos. Ahora bien, nosotros como hijos de Dios, nosotros como guerreros y guerreras de Dios, tomemos las armaduras y vistámonos de esas armaduras que Cristo nos ha entregado para poder resistir y enfrentar al enemigo en estos tiempos. Estamos viviendo unos tiempos críticos, unos tiempos peligrosos y unos tiempos muy difíciles, principalmente para el pueblo de Dios. Día tras día son ataques, son cosas que cada día más, mientras estamos aquí en la tierra, estamos pasando estas grandes tribulaciones. Ya ustedes ven un sinnúmero de persecuciones en nuestra contra. Todo lo que el enemigo, todo instrumento que el enemigo está usando y ha usado en contra de cada uno de nosotros para este tiempo. Vemos como muchos cristianos han soltado la toalla, vemos como muchos han desconsiderado seguir en el camino por falta de voluntad propia. Y a ese punto es que no debemos llegar, mis amados hermanos. Nosotros, ya que Dios nos ha rescatado, usted se imagina lo cruel y lo maligno que sería uno ya después de, como dice un himno, después de andar en la luz y conocer la verdad, qué triste sería, ¿verdad? Volver al mundo otra vez, volver a ese lodazal, a esa posilga, volver a revolcarse en ese lodo, en esa cosa del cual Dios nos sacó y nos rescató. Y de verdad que tratemos de no llegar a eso, mis amados hermanos. Sabemos que el enemigo, esa es una de sus prioridades. El enemigo, siendo que nosotros perezcamos, eso es lo que él no quiere ver, hundido en el lodo. Por más que parezca, mis amados hermanos, por más que el enemigo
quiera poner una ilusión de que, o sea, quiera pintarnos como un mundo de esas maravillas, un famoso mundo el cual sabemos todos que no es así. Nosotros debemos pues tratar de afincarnos y no dejarnos meter ideas y mentalidades que lo que van a hacer es que van a poner negativas y nos van a hacer pues con a ver si sabes que muchas veces vemos muchos de nosotros que quizás no estemos de buen ánimo y que muchas veces el decaimiento y sabes los descuidos espirituales muchas veces suceden, que el enemigo trama y agarra a ese tipo de personas con esa mentalidad débil, entonces quiere, y ahí le va trabajando hasta que logra el objetivo de apoderarse de esa vida y la lleva al mundo otra vez. Y lamentablemente es una desgracia y una fatalidad el caer en ese tipo de engaños del enemigo. Así que Dios les bendiga muchísimo a cada uno de ustedes. Dios les guarde de manera muy especial. Seguimos orando unos con otros. De verdad que nos sentimos más que privilegiados, orando unos con otros, siempre pidiéndole a Dios porque nos guarde cada día más, sobre todo que guarde nuestro corazón y que sobre todo que nos libre de caer en manos del maligno tentador. Dios les bendiga, Dios les guarde. Le pedimos que a los que aún no se han suscrito a este canal Impacto de Vida, pues se suscriban, le den like al video y activen la campanita de notificaciones para cuando estemos estrenando un video les llegue pues el aviso, la notificación instantáneamente. Así que ya ustedes saben, Dios les bendiga, Dios les guarde, hasta otro próximo video.